¿Tienes dudas con tu factura? Muy buenos días a toda la audiencia de La Hora de las 7 en Cali Escribe. Hoy con el candidato a la gobernación, joven, brillante, Luis Fernando Velázquez, y nos acompañan los columnistas Guillermo Ulloa Tenorio. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días, Ramiro, Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Buenos días, comunicador y escritor Alex Sterling. Muy buenos días a mis compañeros, a Guillermo, la necesitada, y al invitado. Tengamos una excelente conversación. Bueno, Luis Fernando, vamos a hacer, Guillermo y Alex, vamos a hacer la juventud y la candidatura a la gobernación de Luis Fernando Velázquez me lleva a proponerle a ustedes. Vamos a hacerles 5 preguntas cada una, seguidas, muy cortas, y él va respondiendo muy cortas, es decir, preguntas de 30 segundos y respuestas de 30 segundos, porque necesitamos avanzar mucho con Luis Fernando, porque a él lo tienen que conocer más los vallecaucanos, y entonces tenemos que escrutar mucho de él. ¿Les parece? Cada uno tiene 5 preguntas. Perfecto, pero primero que se presente para conocer a Luis Fernando. Luis Fernando Velázquez, su presentación, por favor. Bueno, un gusto en saludar a todas las personas que aquí nos están escuchando y viendo en Cali Escribe. Gracias, Ramiro, gracias, Guillermo, y gracias a Alex por esta invitación. Soy Luis Fernando Velázquez, candidato a la gobernación del Valle, y tengo una capacidad de innovar y de proponerle un diseño de civilización al Valle del Cauca y al mundo entero que les va a asombrar. Gracias por este espacio. Perdón, repite, un diseño de civilización. Un diseño de civilización. Guillermo, Alex, marca la diferencia el candidato Luis Fernando Velázquez de entrada. Dile a todos los televidentes y los que nos van a leer, ¿quién es Luis Fernando Velázquez? Bueno, yo tengo 30 años, nací en 1993, toda la vida he vivido en la zona rural de Cali, me considero un campesino muy educado, aunque estudié en el Colombo Británico, un colegio que es con grandes privilegios y grandes accesos a la educación de primer nivel. Siempre me identifiqué con el campesinado, con esa forma jovial de ver la vida, con el plátano, con la papa y con la yuca. Estudié asociado en artes, después estudié ciencia de la computación, pero me marcó más venir a compartir con mi padre, aprender del legado que él me dejó y luchar por lo que es el campo colombiano. Luché por la agricultura, luché por el SENA, por las juntas de acción comunal, y hoy sé que a través de la ciencia e innovación puedo cambiar el Valle del Cauca. Ese soy yo, alguien que quiere transformar el Valle. Bueno, yo creo que con esa brevedad, y vuelve y marca la diferencia, Guillermo, Alex, Yolanda, que está en audio. Yolanda, cada uno que haga una pregunta y él veo que contesta muy rápido. Entonces, la mía, ¿cuál es la principal propuesta de Luis Fernando Velázquez a la gobernación del Valle? La protocolización para luchar contra la corrupción. Un protocolo de segunda instancia que revise por control interno de la gobernación todo lo que es los contratos de la Contraloría y detecte con inteligencia artificial y en un futuro en blockchain todo lo que son anomalías contractuales. ¿Qué es? En el PAE, el precio de la libra del pollo pasa de 6.000 a 50.000. Eso es una anomalía presupuestal. Ahí detectamos un colegio que solo tiene 100 estudiantes y presupuesto para 1.000. Otra anomalía en números. Estas anomalías hoy las podemos controlar con inteligencia artificial, con un protocolo, algo que revise lo que el contralor de bolsillo de los municipios no quiere hacer. Esa es la gran propuesta, controlar el fisco del vallecaucano y asegurar que esos 3.3 billones de pesos que tenemos, que nos asignan, se van a respetar y se van a ejecutar en el beneficio y en el mejora social de todos. Guillermo, sigue marcando diferencia Luis Fernando. Está bateando muy fuerte, puros hits. Guillermo. Así es. Luis Fernando, además de darte la bienvenida y felicitarte por este esfuerzo, esta iniciativa que estás poniendo tu nombre a una libre elección para candidatos a la gobernación. Entiendo muy bien lo que acabas de decir, pero vas a encontrar una torre de Babel en la administración pública, donde hay infinidad de intereses en cada una de las dependencias, secretarías, institutos descentralizados, que ojalá entendieran esa innovación que quieres tú presentar.
Te dejo esa inquietud. ¿Sabes algo sobre ese tema? Tenemos varios obstáculos, por supuesto. Ahí va a estar una asamblea que tiene sus intereses particulares y vamos a estudiar todos los mecanismos y todas las rutas desde el estado de emergencia para poder aplicar estas medidas, Guillermo. Oiga, Alex, punto muy alto sigue colocando Luis Fernando. Alex, tiene la palabra. Sí, buen día, Luis Fernando. Hablando de ese Valle del Cauca rural, hay unas series de desarrollos que se pueden hacer desde el Plan Nacional de Desarrollo, valga la redundancia, con las carreteras terciarias y secundarias, de las que se ha hablado mucho para que el campesinado y otros actores de la vida agrícola puedan participar en el mercado nacional. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees que se puede gestionar esta revolución de las vías secundarias? Bueno, nosotros tenemos casi 6.300 vías terciarias que tenemos que arreglar, que en su mayoría están en un mal estado. Esto, ProPacífico y un análisis hicieron, cuesta 10 billones de pesos dentro de los marcos burocráticos, ¿no? Yo estoy seguro que haciéndolo con maquinaria amarilla directamente con los alcaldes se puede reducir a la mitad. Nosotros tenemos que ver qué municipios tienen obras por impuestos, son PED, SOMAC, y empezar a trabajar con los diferentes rubros que podemos tener para ir intentando recoger el capital que necesitamos en los 4 años para estos 10 billones de pesos en infraestructura sobre las vías terciarias, para acceso a los campesinos, bajar los vidrios, acceso a las alamedas, a todas las plazas de mercado. Entonces, ¿cuál sería el concepto? Reducir el costo, 10 billones me parece alto, porque todo el tema que tenga que ver con el Estado siempre es burocrático y son presupuestos muy altos. Reducir lo que más podamos directamente con alcaldías, intentar trabajar directamente con maquinarias, directamente lo que más podamos en los municipios que no sean SOMAC y PED, en los que sean, que tengan esta capacidad de tener obras por impuestos, entrar directamente con los industriales vallecaucanos a hablar con ellos y saber cuáles quieren financiar el desarrollo rural de estos municipios específicos. Entonces es intentar buscar varias rutas para tener los recursos suficientes y poder restaurar estas vías terciarias y acomodar el acceso a ciertas zonas que ni siquiera tienen acceso. 7 de la mañana, 12 minutos en la hora de las 7 de Cali. Escribe Yolanda Varela de Calderón, pregunta por audio porque no hay internet en el sector de Pance. Yolanda. Muy buenos días. No es que tengamos puesto todo, pero de todas estas necesidades del departamento del Valle del Cauca, esta calidad de la educación. Pues prácticamente esta brecha está muy grande. Es muy difícil de cerrar esta brecha de los analistas y los de la visión de batallar tiene que intentar para ir esta brecha. ¿Qué piensa al respecto? Porque seguimos, nos sigue dando respuesta en las pruebas a ver, y nos sigue dando respuesta en los datos y prácticamente y por lo tanto no el aspecto de la educación como necesidad social, probablemente que hay temas nacionales La calidad de la educación y el poder recibir una educación, digamos, como persona óptima, requiere una buena alimentación. Y ahí es cuando nos preguntamos, antes de formar al niño en la preescolaridad, ¿tenemos la capacidad de alimentar a nuestros jóvenes? El 80% de las madres de Buenaventura no saben qué van a alimentar al día siguiente a sus hijos. Esto es un dato crítico porque significa que el 80% de los niños de Buenaventura están cerca de la desnutrición, un estado muy crítico donde no van a tener la formación para tener una capacidad intelectual y poder recibir la educación. Eso es lo primero, tener jóvenes bien educados. Por eso hablo de la anticorrupción y la lucha contra los corruptos, porque el PAE, el presupuesto con las secretarías de educación, el presupuesto que tenemos para nuestros jóvenes es lo más importante. Si este presupuesto se pierde, pues no hay cómo entrar a generar la cadena de estabilidad y educación hacia ellos. Después de que ya tengamos un protocolo que nos pueda asegurar, o por lo menos la lucha anticorrupción, a defender los presupuestos, sería intervenir la temprana escolarización, la preescolarización de los jóvenes menores de 5 años,
buscar que tengan PAES, donde tengan suplementos alimenticios correctos, donde tengan desarrollo, intervenir con programas internacionales de educación, de guianza, que podamos hacer convenios para que la educación en línea no sea dependiente de un solo profesor y si la calidad del profesor es A o B, sino que el profesor se vuelva más una guía de un gran programa en educación que nos estandarice lo que es la matemática, la física. Dentro de esto incluir fuertemente a la mujer, porque la mujer es muy marginada de lo que es la formación en las ciencias y en las ingenierías y en las matemáticas. Después de intervenir a los adolescentes, tener programas de impacto fuerte en los adolescentes, porque esta es la época de ocio, donde ellos se desvían y pierden el rumbo, hay embarazos juveniles, hay, bueno, todo un tema de desarrollo juvenil que hay que intervenir, sobre todo en estos niveles socioeconómicos tan vulnerables. Y posteriormente es terminar de formar a todos los colegios públicos con la técnica y tecnológica para la formación para el trabajo. Nosotros tenemos que fortalecer mucho la formación para el trabajo porque la gran mayoría de nuestros jóvenes no se forman en la profesionalidad, sino es que se forman para el trabajo. De ahí llevarlos a la profesionalidad. Ahí está el SENA, está la Universidad del Valle. Entonces entraríamos a tener un plan holístico de impacto a la educación, no solo en la calidad, sino desde la alimentación de nuestros jóvenes. Yolanda, muchas gracias, pero no continuamos con el audio porque Guillermo y Alex no escuchan absolutamente nada, ni la grabación de internet lo coge. Entonces hicimos este esfuerzo con la primera pregunta, pero cancelamos el audio. Gracias. Guillermo, ¿lo escucha Luis Fernando? Luis Fernando, pues sorprendentemente veo que has trabajado muy juicioso en el análisis del departamento como tal, pero miremos el departamento como visión regional, como visión nacional, el departamento, su ubicación, el puerto de Buenaventura, esa cara del departamento hacia el Pacífico, que es el de mayor crecimiento en el mundo entero. ¿Cómo estás tú viendo y visionando esa gran ciudad-región que es el departamento del Valle? Bueno, el Valle del Cauca en estos aspectos macro, lo primero es enfocarse en producir energía. Nosotros no podemos depender de otros departamentos para nuestra seguridad energética. Dentro de esto está luchar por tener el kilovatio más económico de la nación y proveer las zonas francas con servicios y no solo tributarios. Pero el cómo de la energía. El cómo de la energía, primero, generando en cada municipio las empresas de servicio público propias de generación. Nosotros no podemos tener ecuaciones donde los municipios pierden su capacidad productiva, su PIB municipal se les extrae. Entonces, empresas de servicio público para los municipios, fomentar con los consejos municipales que cada municipio aporte a la red eléctrica y no consuma. Por eso, pero ¿cómo? Generadoras hídricas, generadoras eólicas, granjas solares. Con estas tres combinaciones podemos tener las suficientes megas en generación para abastecer municipios y abastecer todo el departamento. Una vez tengamos esto, podemos ofrecer no solo zonas tributarias, sino zonas francas de servicio energético. Ahí tendríamos la capacidad de producir en el país y ser una potencia productiva en lo que es industria. Después ver lo que es la parte de conectividad, el tren de cercanías, la conectividad de las zonas rurales, la conectividad de las despensas agrícolas de los municipios para poder generar la interconexión con Buenaventura y la exportación del Valle del Cauca. También el Valle tiene que enfocarse en algo, y es en la producción de materias primas y en la transformación de ellas para la transición energética. ¿Cómo vamos a ver un Valle futurista si no tenemos generación de acero al silicio? Acero al silicio son esas laminitas que están en los transformadores y que generan la inductancia. Entonces, ¿cómo vamos a ver un Valle del Cauca? Entonces, Guillermo, para poder llegar ¿Cómo es con el acero? al silicio, vamos a trabajar en programas de metalurgia, vamos a tener siderúrgica, y a ver si se pueden generar programas de modernización para los hoy ya actuales productores y generar programas de reciclaje. Hay un concepto en nuestro programa de gobierno que es el segundo concepto después del protocolo que se llama municipios 5 estrellas o municipios autónomos. Estos municipios son con servicios propios en energía, agua, aseo y alcantarillado, reciclaje de materias y telecomunicaciones. Y en reciclaje de materias está un proceso donde vamos a reciclar
el metal, y en ese proceso de metalurgia, de reciclaje, vamos a poder generar las materias primas y las materias necesarias para esta transición energética, que si no las hacemos no llegamos. Los buses eléctricos, la alta conectividad, la alta tensión, todo depende del acero, el silicio y el cobre. Y necesitamos generar estas materias. Entonces, el futuro del Valle del Cauca es en generar una gran capacidad energética, conectarnos y producir desde un tornillo hasta el mango más delicioso del mundo. Alex, Esta competitividad puede llevarnos a nuevos terrenos como región, pero también está basada en algo muy importante que es la capacidad de entender las necesidades del mercado, entender el lugar del Valle del Cauca en el mundo, en este mundo global y en el mercado mundial. ¿Cuál crees que es el énfasis que se le puede dar a nuestra economía en los años para los que vienen? ¿Cuál debería ser nuestro rumbo? ¿Lo agropecuario, el talento humano, una economía mixta? ¿Cómo ves el futuro económico de la región? Varios componentes dentro de esta economía mixta, las industrias culturales y la parte agroindustrial. En la parte del agro y en la parte del tema productivo, busco el agrobosque forestal de cacao, vainilla y maderables. El cacao es originario del Valle del Cauca. Antes de que llegara la caña, llegaran los monocultivos, que por supuesto son altamente productivos y positivos en muchos aspectos. Nosotros teníamos un Valle del Cauca donde había cacao, y el cacao es originario de este departamento. Antes la densidad de siembra no era productiva comparado con el café y otros cultivos. Hoy ya llega a serlo. Y si logramos crear un agrobosque forestal de cacao, vainilla y maderables, buscando 60.000 hectáreas que impacten la cordillera erosionada del valle y combinarlo para crear el valle cacautero, como es el concepto del eje cafetero, nosotros podemos tener el concepto del valle cacotero, las fincas de cacao, patronas, bonitas, turísticas. Como es agrobosque, van a llegar todos los pájaros, va a haber ornitología, va a haber avistamiento de aves y un gran turismo. Eso puede ser un distintivo. Con el cacao y la vainilla, que es exquisita a nivel mundial, podemos tener confites, dulces, chocolates, todo lo que es repostería, todo es con el azúcar. Tendríamos el valle para exportar los dulces más preciosos de la región. Y adicionalmente, a nivel ambiental, la alta cordillera del páramo, arriba, a los 4.700 metros, escurre el agua. La cordillera erosionada es como un desierto donde se corta el flujo hacia todos los acuíferos y toda la zona hídrica del valle. Entonces, reconstruir esta zona nos generaría una calidad de vida y garantizaría la estabilidad de la región ambientalmente a largo plazo. En la parte de industrias culturales, por ejemplo, Buenaventura. Buenaventura es para que la isla fuera un centro de entretenimiento, cultura y recreación, que tuviera escenarios de cultura como teatros, que tuviera hasta casinos, que tuviera sitios de entretenimiento real. Y exportar a Buenaventura no solo como un puerto, que por supuesto lo es y va a sacar todo lo que es la despensa agrícola del valle, sino también como una región donde hay cultura, hay sabor, hay esa puesta en escena, donde tenemos estos salseros. ¿Cuánto cuesta ir a encontrar una población afrodescendiente en rodaje cinematográfico a un país como África? ¿Cuánto cuesta el escenario amazónico que tenemos en los manglares de Buenaventura, ese teatro, ese escenario tan fantástico? Me sueño con el escenario. ¿Se acuerdan de las películas de los vaqueros? Las abuelas de California eran osteoporóticas y no sabían montar a caballo, entonces las películas las rodaban en Almería, España, y te hacían creer que era el lejano oeste americano, y era en España. Entonces, ese concepto de que Buenaventura puede ser una gran industria cultural y una meca para la explotación cinematográfica, cultural, ese sabor que tiene, es total. Entonces, esta combinación de un valle generador de energía para la estabilidad industrial, generador de todos los componentes de industrias que tengamos. Ojalá pudiéramos traer a NVIDIA y podamos traer altas productoras de tecnología y reciclar en nuestros municipios los componentes preciosos de los semiconductores que hoy necesitan las tarjetas gráficas para traer ya todo lo que es la verdadera transición energética, la automatización, el desarrollo. Entonces es todo este componente, esta industria mixta entre lo agrícola, lo tecnológico y siempre basado en un sector industrial que también conlleva el hidrógeno, que conlleva otras tecnologías que posteriormente en otras preguntas hablamos, como para cerrar la pregunta. Luis Fernando, perdón, Guillermo, muchas gracias por haber invitado a Luis Fernando Velázquez
la verdad quiero decir, nosotros hemos escuchado aquí a todos los candidatos a la gobernación opcionados, 4 o 5. No habíamos escuchado a Luis Fernando. Con los anteriores, con ninguno aprendí absolutamente nada. Muy respetables los candidatos, todos, ¿para qué? Respetables, con fortalezas. Pero con Luis Fernando Velázquez he logrado aprender. Yo digo que el 30% de su exposición para mí es novedosa y creíble. Yo sí quisiera hacer la siguiente pregunta en la hora de las 7 de Cali Escribe. Yo quisiera dejar como mínimo en este programa de 1 hora, dejar sentada la plataforma anticorrupción, que es la inteligencia artificial y demás, pero en la práctica, bien desmenuzadita, cómo funcionaría en licitaciones públicas, en contratación directa, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo harías en la práctica y cuánto costaría ese proyecto? Bueno, este proyecto tiene varias etapas. La primera etapa es la insertación a todo lo que es la vigilancia y supervisión de los contratos, de todo lo que es Contraloría. Entonces, no intervenimos el pre, sino el post. Acuérdate que la Contraloría y todo lo que es licitación conllevan también un gran proceso nacional de revisión, donde está la parte de Contraloría que no podemos intervenir. Yo no puedo hacer un contralor ejecute o no ejecute, simplemente es autonomía de su entidad. Entonces, ¿qué hacemos? Todo se queda en archivadero. Y hoy, por ejemplo, si usted no denuncia el contrato con folio fijo, nadie lo revisa. Y ese contrato queda en ese municipio y ese contralor o puede no darse cuenta de buena fe o simplemente pues participar en el ciclo de la corrupción. El primer control, y esto no tiene un mayor costo, quiero ser claro porque estos programas son aplicables y ejecutables dentro del libre protocolo. Escoger, por ejemplo, una variable de ChatGPT o una variable de BAP y pedirle a la Contraloría que por control interno de la gobernación nos tienen que dar copia digital de los contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo contrato que iba a revisar el Contralor. No, pero hablemos de la gobernación del Valle. Yo soy gobernador. Sí, Entonces, yo soy estoy votando. gobernador. Listo. Usted no necesita copiar copias de los contratos. La corrupción está en la gobernación. ¿Cómo es la solución? Ah, bueno, la corrupción dentro de la No, gobernación. pero la solución, el cómo, tuyo. Pues primero no entregando ningún favoritismo a ningún contrato y no favoreciendo a la Asamblea del Valle de ninguna forma en la contratación tradicional de lo que ha sido la corrupción del Valle. Eso es lo primero. Correcto. No prestarse para la mangualería que te está viniendo. Lo segundo, entrar, y vuelvo e insisto, la protocolización es el resultado anticorrupción más efectivo que podemos buscar. ¿Y qué es protocolizar? Hoy, la previa, los pliegos, las licitaciones, todo lo que es la forma de licitar y ejecutar el contrato, tiene un protocolo que es difícil de manipular porque puede haber acusarnos de intervención a favor de ciertas personas, de ciertos grupos, pueden venir demandas y tiene ciertos protocolos. Lo que busco es que post contratación, que durante la ejecución del contrato, que en las primeras etapas, que la primera entrega de lo que son los valores del contrato, de los cálculos del puente de Juanchito, por ejemplo. ¿Cuántos diseños cerrados del puente de Juanchito nos introdujeron con secretarías de infraestructura? ¿3, 4? Puentes de Juanchito nos diseñaron erradamente. Entonces, estos diseños, este concepto desde la base del contrato, apenas se formule el contrato, se entra a intervenir con un protocolo. Y esto lo podemos hacer por control interno. Yo puedo entrar a los municipios y solicitarle a los alcaldes y a los consejos municipales que me entreguen copias de los contratos. Y estos contratos los protocolizo en una inteligencia artificial que está vinculada con todo lo que es Internet y todo lo que es acceso a primero, lo que es presupuestos. Por ejemplo, sobre las anomalías presupuestales, que es lo más tradicional del problema clásico, el PAE y la educación. El PAE es la alimentación. Guillermo Ulloa. A ver, Luis Fernando, esto es un comentario a lo que acabas de decir.
Hay infinidad de plataformas de control. Está el SECOP, está el CIGEP, Colombia Compra Eficiente, y esas plataformas realmente existen y están haciendo alguna labor para el contratista, pero yo pensaría que es el contratista pequeño el que sí cumple todas las funciones que le piden todas estas plataformas. Pero el contratista más grande es el que burla todas estas plataformas y todos los controles que estas supuestas plataformas quieren ejercer, quieren controlar. Ese es sencillamente un comentario adicional a lo que tú estás diciendo. Pero mi pregunta sigue centrándose en lo que es el desarrollo, la planificación y la planeación del departamento. Hay iniciativas de asociatividad en el centro del valle, 5 o 6 municipios. En el norte del valle hay infinidad de municipios, creo que son 10 municipios que están en procesos de asociatividad, pero el sur del departamento no está generando esa asociatividad para crear grandes centros urbanos conurbanados, casi como áreas metropolitanas. Esto convertiría al Valle del Cauca en una gran región urbana metropolitizada por módulos, como te digo, el sur, el centro y el norte del valle. ¿Has trabajado ese tema? Sí, la parte de generar conceptos urbanos lo tenemos sobre todo con el tema de la interconexión con el tren de cercanías y las plazas de mercado. El concepto del centro, el concepto de plaza de mercado se integra con las vías terciarias y la generación de despensa agrícola que se lleva. Y el tren de cercanías, que debe ser este eje transversal para poder crear este Valle del Cauca metropolitano, estos centros que tengan esta dinámica también turística, esta oferta gastronómica. Lo tenemos contemplado en nuestro plan de gobierno y está visionado sobre todo relacionado con el tren de cercanías y la ejecución de la interconexión del centro y de las plazas de mercado. Alex. Primero un comentario sobre lo que decías de utilizar nuestros parecidos con otras zonas del mundo para grabar. Eso ya se hizo acá con esa serie Narcos de Netflix y con otra serie que habla de los carteles mexicanos, aprovechando el gran parecido que hay entre Cali, Jalisco y Monterrey. Muchas de esas temporadas se grabaron aquí hace unos años. Eso es algo que se puede explotar porque ya se viene haciendo y genera muy buen empleo y de calidad, de forma sostenida. Muchos amigos míos de la industria televisiva echaron muy bueno y ganaron buen dinero, se desarrollaron profesionalmente con esos proyectos. Pero mi pregunta va centrada hacia la integración pacífica. Aprovechando pues que el departamento del Valle puede ser un liderazgo en la cuenca del Pacífico, ¿cuáles crees que son los mecanismos que nos brinda pues qué posibilidades hay de integrarnos más con Chocó, Cauca y Nariño como un todo, también como un grupo que podemos liderar, ¿no? Una región que el Valle del Cauca está destinada a liderar y aprovechar ese liderazgo para traer desarrollo común a todas estas regiones. ¿Cómo la ves? Maravillosa pregunta y por supuesto estamos trabajando en conjunto todo el Pacífico. Ahorita, inclusive aquí una pequeña cuñita, logramos lanzar a una persona muy cercana que se llama Carlos Maya a la gobernación de Nariño. Entonces estamos trabajando bloque Nariño. Estoy en contacto, comunicación con Barbacoa, Tumaco, todo lo que es la zona portuaria de Nariño. Y cada vez que pienso en la región Valle, no pienso en el Pacífico colombiano, es un Valle Caucano solamente, pienso en el Pacífico de todo Colombia y esa integración dentro de la conexión marítima. ¿Cómo es el transporte de los víveres? ¿Cómo son esas chivas marítimas que llegan a Guapia, a Gorgona? ¿Cómo después bajan a Tumaco? ¿Cuál es la ruta turística que podemos hacer? Inclusive estaba pensando en cuál es la zona del Galápago que puede haber en Colombia y qué oferta turística podemos tener, a ver si hay tortugas gigantes pues, en nuestro sector. Es toda integración del Pacífico y poder potencializar Buenaventura y el puerto de Tumaco en torno a seguridad es clave. Tenemos que garantizar la seguridad del puerto, la seguridad del Pacífico. Los corredores de droga, los corredores de violencia están afectando
no solo la participación y la economía, sino la ciudadanía. El joven de Nariñense, el joven del Pacífico, está susceptible todo el tiempo a ser reclutado por estos grupos, a ser llevado, es un contexto donde hay que garantizar la seguridad. Entonces, como gobernador, para poder garantizar un Pacífico viable, hay que garantizar la seguridad del Pacífico y dejar de tratarlos como un puerto. Dejar de tratarlos, porque la zona pacífica es tratada como zona portuaria, y dejar de verlos como un puerto y verlos como una sociedad que tiene sentimientos, que tiene necesidades, que tiene condiciones sociales que necesitan intervención. Esa sería la apuesta para el Pacífico, para toda la región, y trabajar con la industria en todo lo que son programas multinacionales. Pues, 7 de la mañana, 36 minutos. A ver, con la venia de Guillermo y de Allen, yo estoy impactado de este diálogo, de este encuentro de región. Yo quisiera preguntarle a salirme de la temática, es la venia que le decía a Guillermo y Alex, quería preguntarle a Luis Fernando, ¿qué experiencias públicas tuvo para escoger la candidatura a la gobernación del Valle, que es tan difícil por el componente 42 municipios? Quien no conozca en sus entrañas los pueblos, los municipios del Valle del Cauca, pues es difícil que no tenga una correspondencia política. Y era más fácil la alcaldía de Cali, donde con ese excelente, digamos, conocimiento de desarrollo económico y desarrollo social, podría estar hoy con unas encuestas muy favorables. ¿Cuál fue el porqué de la gobernación, Luis Fernando? el primero es mi vocación agrícola y mi sentido de sentirme campesino. Yo me siento campesino, entonces quiero trabajar por los campesinos del Valle del Cauca y quiero trabajar por la agricultura, por la diversidad, por la generación, y eso es a nivel departamental. La energía Celsia tiene 40 municipios del Valle del Cauca, pero ¿cuánto más podemos aguantar con que el PIB se le pierda a los municipios? Experiencias tengo con lo que son las juntas de acción comunal, la servicios públicos, todo lo que es acueducto y energía. Yo tengo muy buena experiencia. He dirigido un acueducto rural, tengo generaciones de energía y conozco el tema de cómo se puede organizar el diseño de civilización y cambiar ese diseño de civilización para que la economía sea abundante, sea dinámica de crecimiento y no de extracción, que es la que hoy tenemos. Como por ejemplo, hablemos del PIB de Florida. Florida recoge 13.000 millones de pesos de consejo municipal en puestos prediales y se gastan sus ciudadanos 32.000 millones de pesos en promedio en servicios públicos entre agua, energía y aseo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que un municipio recoge 13.000 y que sus ciudadanos le gastan 32.000? La ecuación está bien balanceada. Ahí es que el PIB municipal, hay que recuperarlos. Entonces, esa apuesta es desde la gobernación. Adicionalmente, mi gran objetivo es intervenir la Universidad del Valle para crear las mentes brillantes y la verdadera liga de pensadores del mundo, poder coger la Bueno, pero déjalo esa, yo te hago esa pregunta, Guillermo, yo te la hago porque es mi universidad, Guillermo. Bueno, qué pena, Luis Fernando, pero voy a entrar en el tema más complejo de todos, que es el tema electoral. Uno, ¿quién te está respaldando o quiénes te están respaldando? Segundo, ¿cómo estás buscando ese electorado? Y tercero, ¿qué sucede y cómo estás viendo tú la salida de Tulio Gómez de la gobernación por la inhabilidad que él tenía y que todos sabíamos que iba a estar inhabilitado? Bueno, en este ejercicio ha sido por mi propia cuenta. Comencé hace más de 10 meses en un ejercicio donde primero tuvimos un movimiento, llamado Movimiento Cascos Anticorrupción, y dado que el tema de las firmas y de la política es antidemocrático, porque no me parece nada democrático que uno recoja 50.000 firmas y después le pidan 180 millones de pesos para el candidato. Entonces, la Liga de Gobernantes de Anticorrupción me dio el aval. Que ellos me apoyen, que ellos me den algo, que no, absolutamente nada. Ellos simplemente me dieron el aval, que ya es un gran apoyo, porque es un gran voto de confianza en un líder, y su partido me dio ese apoyo. Pero el proceso ha sido sin ninguna maquinaria,
sin ningún clan político, sin ningún padrino, sin nadie. Yo solamente le respondo a Dios y al pueblo vallecaucano. En ese sentido, el apoyo ha sido la fuerza popular de las personas que me tienen cariño y que me acompañan en el ejercicio. Y como tuve buen ejercicio, me recorrí todo el valle varias veces. Alcancé a tener 24 precandidatos a alcaldías. De esos 24 precandidatos, 14 al final terminaron aplicando y solamente pudimos tener 8 avalados por condiciones de que la liga requiere unos perfiles muy exigentes. El perfil anticorrupción, por ejemplo, no permite tener una sanción de policía, de esas sanciones básicas de comportamiento, un correctivo. Entonces tuvimos varios candidatos que no los aceptaron por detalles ínfimos y mínimos. En ese aspecto, esta candidatura es totalmente propia, independiente y no depende de nada. El escenario político es muy interesante porque cuando paso por la Cámara, candidato a la Cámara, en el Partido Conservador me doy cuenta que no hay nada, que simplemente es una estructura destruida. Y me doy cuenta que Rodolfo Hernández tuvo una gran votación de 340.000 votos. Esos 340.000 votos fueron del Vallecaucano en rebeldía. Esos votos fueron de acá, de las personas que simplemente decidieron no votar ni por Petro ni por Fico. Esos votos son del libre porque aquí la liga y ese señor de Rodolfo en su candidatura no mandó ni una bolsa de café. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que estos 340.000 son votos que están dispuestos a votar por alguien sin necesidad de influencia económica, simplemente con exposición y que los medios lo acompañen. Entonces, ahí tenemos un paquete de 340.000 votos que pueden llegar a ser influenciables a votar. Que no es que los tengamos, simplemente sabemos que son gente que no necesitan plata para votar, porque así actuaron ante Fico y ante Petro. Y después tenemos lo que es la votación libre de opinión de los otros sectores. No todos los votos que sacó el señor Petro acá son de él, ni todos los votos son del pacto. Simplemente hay una gente que se alineó con esa votación, esa libre opinión puede ascender también a otros 300.000 votos, que pueden ser los 300.000 de derecha y los 300.000 en la supuesta izquierda. En ese marco pues teórico de izquierda-derecha, tampoco creo mucho en eso. Pero en ese marco hay una gran votación y hay un 32% libre, como también lo refleja este señor Tomás Lombana en uno de sus artículos del Diario Occidente. Dirian puede tener 30-32% real fijo, que es lo que la gran mayoría de la transversalidad muestra entre todas las encuestas. Entonces hay espacio para que cualquier persona en el mapa electoral, y si la ciudadanía decide alinearse con un candidato joven, un candidato innovador, podemos dar una gran sorpresa. El mapa de Tulio ha sido muy interesante porque al salir Tulio ha llegado muchas personas de su campaña a preguntarme cómo podemos trabajar, en qué aspectos los puedo apoyar, y ya estoy recogiendo muchas de las personas que el señor Tulio Gómez pues lo estaban apoyando, sobre todo candidatos a consejo, candidatos que están preocupados porque necesitan no solo alguien por quien votar, es que ya se dio cuenta de las personas que necesitan es un líder que esté en la carrera política, que esté haciendo un equipo político, que está haciendo partido, que está haciendo que va a seguir en la carrera. Y eso, al las personas entenderlas, pues les ha llamado tanto la atención que estamos creciendo exponencialmente en las últimas 48 horas. Es una cosa bárbara. Alex Sterling. Tenemos una oportunidad histórica ahorita muy importante en este contexto de la pandemia mundial para retomar un liderazgo a nivel mundial que alguna vez tuvimos, o alguna influencia superior a la que tenemos ahora. ¿Cómo crees que podemos proyectar el Valle del Cauca al mundo? ¿Cuál es más allá del modelo económico, qué mecanismos podemos utilizar para acercar a nuestros productos, a nuestra cultura, a nuestros profesionales, a esa universalidad que existe, a esa proyección internacional que podemos tener y que alguna vez tuvimos y parece que hemos dejado de trabajar? Demostrar estabilidad y seguridad como región. Demostrarle al mundo que el Valle del Cauca es seguro, que sus familias van a estar seguras aquí, que pueden venir a nuestros parques, que pueden recorrer nuestros centros, que pueden darse un vueltón por el Valle del Cauca y que van a estar completamente seguros. También hay que demostrarles que somos una cuna y una meca de innovación. La Universidad del Valle, vuelvo a ella. Ahora entramos. Pero vamos a descristar el mundo, hacer simposios, que vengan convenciones internacionales, porque tenemos algo que contarle al mundo. Eso va a marcar la diferencia del Valle del Cauca. Y junto con este concepto de seguridad, poder hacer que seamos reconocidos.
El valle cacautero, no quiero que lo dejen de lado. Ese concepto del valle del cacao, mire, el eje cafetero y Juan Manuel le ha dado la vuelta a todo el mundo. Nosotros tenemos de pronto, hay que buscar nuestra figura y verle la forma en la que esta figura tan icónica, y es que el cacao también es algo tan trascendental porque representa ese valor ancestral de nuestras culturas indígenas. Es también reivindicar a nuestros ancestros que aunque se comporten mal hay veces y hagan huelgas y pataleen, ¿sí? Algunos se comportan mal, la realidad es que es un mundo donde todos deben ser incluidos y su cultura también debe ser valorada y este valle puede ser productivo. Entonces es otro componente muy importante. A ver, Luis Fernando, ahora sí, la propuesta de ¿por qué Univalle si usted no es de Univalle? ¿Y cuál es la propuesta de Univalle? Lo primero es que yo quise ser del Univalle y a mí no me aceptaron. A mí me rechazó la Universidad del Valle, que he puesto 52 para física pura y solamente aceptaron 48. Y habían 7 cupos especiales arriba. Oiga, Guillermo Alex no ha perdido una. El hecho de que usted se haya presentado a física pura, yo que soy ingeniero civil de la universidad, significa que merece mi respeto. Sigue. Pero la academia es difícil y hay que hacer un poquito más amplio la academia inclusiva. Pero bueno, la Universidad del Valle siempre la he admirado. Es un sitio donde yo sueño con esa universidad que desarrolle cohetes, que desarrolle generadores de hidrógeno, que transforme toda la industria, que trace la ruta de la nación en cómo va a ser la transición energética. Hay un presupuesto gigante. Quiero llegar a ver cómo vamos a dirigir las finanzas del Valle del Cauca y ver cuál es el máximo presupuesto que le puedo asignar a la Universidad del Valle. No quiero hablar de un monto fijo, porque fijo no lo tengo. Quiero que sea el máximo que podamos. Irme y tomarme, a mí me vería más en la Universidad del Valle, también por ese sentido que quise estar allá, que en la misma gobernación. Cogeríamos a los físicos, a los químicos, a los ingenieros y buscaríamos algo que es el inyector universal de hidrógeno. Y es este concepto de un inyector que pueda tener un alternador de alta densidad, que con este generador de alta densidad pueda tener unas placas positivas y negativas que me genere oxidrógeno, oxígeno, hidrógeno volátil, y programar todo con ingenieros de software para poder inyectar una mezcla estequiométrica estable en esa cámara de combustión que mueve el pistón. ¡Pah! Y poder, en corto plazo, me comprometo, eso es un compromiso a corto plazo, que podemos reducir entre el 20 y el 30% de consumo de gasolina y diésel. A corto plazo, de todos los vehículos, de toda la flota automotriz del Valle del Cauca. Y podemos implementar un programa que se llame los Centros de Transformación Automotriz, que son los hermanos de los centros de diagnóstico automotriz y se encargarían de instalar estos equipos subsidiados junto con los impuestos vehiculares, en una ecuación ahí entre el usuario y gobierno lo apoyamos. Y de esta manera empezar entre un 20 y un 30%. Y a 4 años, me atrevo a decir, si no hay un conflicto de intereses gigante y no pasan cosas extrañas, porque cada vez que alguien intenta hacer esto, pasan cosas muy extrañas, es generar este concepto de este inyector universal de hidrógeno que equipare al menos a un 80-20 y podamos mover con 80% oxidrógeno y 20% gasolina o etanol en su respectivo funcionamiento y ecuación, los vehículos. Guillermo Alex, yo tengo un amigo que vive todavía y me dice, yo no escucho a Alberto Santofimio Botero porque me enamoro de él. Y nos está pasando con Luis Fernando Velázquez lo mismo. Guillermo. No, sorprendente, vuelvo y repito, Luis Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, este espacio que escribe, lo acaba de decir Ramírez, para que tú nos apoyes y también te invitamos a que escribas en él. Tengo esta observación, ayer en la tarde tuvimos la oportunidad de conversar con María Isabel Ulloa de ProPacífico. Nos está mostrando esta generación, la tuya, la de ella. María Isabel tiene 36 años, un poquito mayor que tú, pero nos está mostrando que hay una generación que está pidiendo pista, es una generación que está construyendo, es una generación que quiere seguir adelante. ProPacífico, lo que hablamos ayer y conversamos,
ha sido y es un referente nacional y referente global en compromiso social, compromiso ambiental, tratando de cerrar esas brechas que el Estado no ha podido. Hemos En, perdido el audio. Sigue, Guillermo. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta ProPacífico, María Isabel, ha sido un referente. Ok, entonces, como decía, ProPacífico ha sido un referente de compromiso social, compromiso ambiental. Yo creo que ahí lo que estamos viendo es esta nueva generación de ustedes, los muchachos, a quienes les estamos entregando la posta del desarrollo. Qué bueno que ustedes sigan unidos, departamento, al llegar toda la gobernación y ProPacífico para seguir construyendo ciudad, seguir construyendo región. Por supuesto, gran admiración para ProPacífico, gran admiración para María Isabel. Me veo los videos de ella y aprendo como un berraco. Parte de lo que hoy me tiene bien dateado ha sido esa inducción a través de ProPacífico y María Isabel. Y de su página. Sí, yo les tengo que agradecer. Créditos de todo lo que estoy aquí para ProPacífico y María Isabel. En ese aspecto, pues cuentan con toda mi vocación para el trabajo, Guillermo, y aquí hay algo que ha pasado y es, por ejemplo, a mí el debate del país me marginaron, me excluyeron. El diario El País a mí con esta señora Vicky Acevedo. Y siendo pariente. Ah, no, de los anteriores. De los anteriores, ya. Sí, ¿no? ya no. No, yo no, pariente, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso es libre de invitar al primo, no invitarlo, eso no tiene rollo. El tema es que la inclusión de los jóvenes en el espacio electoral sí debe ser valorada. Recuerden que el estallido social fue por la poca participación de los jóvenes en estos espacios. Entonces, después de todo un estallido social y una revuelta que termina casi en un paro armado, porque pues, los estallidos sociales se transforman en otras cosas y no les damos buen manejo, y ahora el diario El País pues discriminando y sacando los espacios y lo mismo Semana. O sea, aquí quiero decir que el diario de Semana también dice una mentira y es los candidatos. Cuando uno dice los candidatos refiere a que están todos incluidos. Y esto pues es comunicación falsa y cositas pues, no es como para echarme tampoco a la guerra con los medios y tampoco quiero decir que son medios mentirosos ni nada porque valoro el trabajo periodístico y la trascendencia que ellos han tenido. En este aspecto vuelvo al tema de ProPacífico. Con ProPacífico teníamos un foro ayer miércoles en Buenaventura, estábamos listos, tenía un discurso bien bonito para Buenaventura, incluyente mejor dicho, y pues lo cancelaron por temas de seguridad. Teníamos un foro juvenil de los diputados del Valle del Cauca juveniles y también como era un espacio pues donde podíamos brillar, creo yo, pues lo cancelaron por falta de logística. Entonces mire que a poquitos, si uno no se va dando cuenta, pero al uno le sacan la ficha y lo sacan por un lado, a los otros no los van dejando ver y empieza un juego de bloqueo y de juegos que yo sí le pido a los medios de comunicación del Valle del Cauca que sean transparentes y legítimos y que el derecho a ser elegido es para todos por igual. Alex Sterling, aquí cuenta con la colaboración hoy permanente todos los días por 30 días seguidos. Alex. Y Fernando, tenemos en el Valle del Cauca también la posibilidad de atraer inversión extranjera. Pero esa inversión extranjera, como muy bien lo estabas introduciendo vos ahora, pudiera ser en unos terrenos mucho más sofisticados, ¿sí? Pero para esto necesitaríamos una revolución industrial y educativa que tiene que estar planeada y coordinada con esto. Lo digo porque hace unos meses Airbus mostró interés en producir parte de sus aviones y de sus productos en general, motores en Colombia. Y era como una pregunta también del gobierno de qué departamentos van a tomar ese liderazgo. Mire, aquí hay alguien interesado en producir esto que es muy sofisticado. ¿Qué departamentos levantan la mano? ¿Quién está interesado? ¿Quién tiene la capacidad? Entonces, ¿cómo ves esa posibilidad de nosotros como departamento empezar a producir tecnología de punta ya en este contexto de un ofrecimiento real que hubo de una empresa tan grande como Airbus? Siempre y cuando nosotros seamos capaces de producir la energía, vamos en la recta de poder tener la productividad de estas nuevas tecnologías. Porque ¿quién puede producir a un kilovatio costoso?
¿Quién puede producir cuando nos venden la energía de otros departamentos en promedio? Eso no puede abastecer un departamento que ha sido siempre rico en su propia generación de energía. Y recordemos que nuestras hidroeléctricas fueron vendidas por la CBC a empresas privadas. Ahí la generación ya no es propia del departamento, es de un tercero. Entonces, en este aspecto, ¿qué hay que hacer? Recuperar la capacidad de tener energía. ¿Por qué? Porque la empresa va a venir a buscar dos factores. Primero, ¿quién le cobre menos impuestos? Tres factores. ¿Quién le cobre menos impuestos? ¿Quién le sepa producir mano de obra calificada para todo lo que necesita su línea industrial? Y tercero, ¿dónde paga menos servicios públicos? ¿Dónde está el agua y la energía para toda su industria? Entonces, en estos tres conceptos, vamos a trabajar por generar las condiciones para que ellos puedan venir con la mano de obra, por ejemplo, calificarla con el SENA. Hay un manual de la cuarta revolución industrial, que es esta revolución para producir y generar conceptos donde ya hay una parte automatizada, pero también todavía hay una parte que necesita de labor de intervención manual. En estos espacios vamos a calificar a las personas en programación, en soldadura electrónica, en cosas que no pueda hoy generarse, digamos, directamente una máquina o que el diseño necesite la facultad humana. En esto programar todos los programas con las mesas técnicas del SENA, generar estos programas técnicos y tecnológicos y empezar a implementarlo desde los colegios, desde los bachilleratos, para que el tema sea acelerado y rápido. Con las empresas productoras, entrar a un trato donde se les ofrece zona franca de impuestos y se les ofrece zona franca de servicios. ¿Y cuál es el gancho para atraer a las productoras? Entrar a ofrecer todas las condiciones laborales para que puedan generar las condiciones de impuestos, pedir ser impuestos tributarios por 20 años de productividad y generar sobre todo que la energía sea un precio asequible. Los costos energéticos de esta empresa son enormes por la cantidad de computación, de procesamiento, de máquinas, de automatización. Entonces, si yo le puedo decir a Elon Musk que en el Valle del Cauca le vamos a producir sus vehículos, sus satélites, sus tabletas, o por ejemplo, ni siquiera Musk, a mí me interesa más NVIDIA. NVIDIA, la marca de tarjetas gráficas NVIDIA de procesadores, ellos son los líderes en la inteligencia artificial. Los carros de Elon Musk andan automatizados porque tienen NVIDIA. Los aviones andan con todas sus facultades de logística porque tienen procesadores NVIDIA. La inteligencia artificial más grande de los Estados Unidos es un gran procesador NVIDIA. Entonces sería, por ejemplo, traer a estos semiconductores. Taiwán, ¿por qué es tan importante en la guerra china-americana? Porque tiene los semiconductores. Entonces, aquí en Colombia y en el Valle del Cauca, la idea sería traernos empresas de semiconductores, ofrecerles servicios, zonas francas de servicios, y pues energía y una mano de obra calificada. Guillermo y Alex, la brillantez de Luis Fernando Velázquez, nos quedan tan solo 2 minutos, pero vamos a hacer el esfuerzo de 7 minutos adicionales, 5 adicionales para 7 minutos. Mi pregunta siguiente, primera plataforma suya, muy interesante, anticorrupción. ¿Qué es lo que ve usted de corrupción en el Valle del Cauca, que usted pueda definir eso como su principal plataforma en la gobernación? Pues luchas tenemos, grandes luchas. Por ejemplo, el tema de los 2.9 billones de pesos en infraestructura en obras blancas, en elefantes blancos. Estábamos hablando de la pregunta anterior. En el Valle del Cauca los 3 años. Sí, 3 años. Sí, 2.9 billones de pesos en obras blancas, la Contraloría denuncia. En salud, por ejemplo, tenemos carruseles de salud completamente devastados. Entonces, el Valle del Cauca se ha vuelto el fortín de los planes políticos. Por eso yo convoco a que los ciudadanos se den cuenta que yo no tengo ni el puesto del celador comprometido, ni el de, no, yo no tengo ni el del secretario, ni el de nadie, no tengo ningún puesto comprometido en esta gobernación. Y eso es algo que todos los vallecaucanos deben valorar, porque es un ejercicio que lleva... Luis Fernando, pero más concreto, ¿Qué? Lo que acabas de decir es correcto, pero más preciso. Más preciso, hay que luchar contra los clanes politiqueros del Valle del Cauca que lo vienen saqueando. Pero más preciso, ¿qué caso contractual? Que tú veas evidente. Bueno, muchísimos, Puente de Gauchito, Lobo Guerrero, a ver, es que está la corrupción municipal, la departamental y la nacional. Pero tú estás aspirando a la gobernación, el tema gobernación. Gobernación, hablemos del Puente de Guanchito, que es lo que más aqueja entre Cali y Candelaria.
un puente que ha sido desde la gobernación de Weimar Delgado, comenzó viciado con el contratista de Roy Barreras, lleva 20.000, 27.000, 20.000, más de 70.000 millones de pesos en un puente que ni siquiera tiene Correcto. un avance. Guillermo, No, pues escuchándote, Luis Fernando, en estas apreciaciones de generación de empleo, generación de oportunidades para el Valle del Cauca, veo el modelo chino que quieres implementar. Así es que China ha crecido, con unas grandes zonas francas apartadas del vaivén de la política, con un régimen propia, y esa sería una excelente alternativa de generar no solamente las condiciones para el empleo, sino condiciones para la inversión extranjera. En ese sentido, pues aplaudo esa iniciativa. Yo creo y soy un convencido de las zonas francas, así como lo ha mostrado China al mundo entero. Y lo que Colombia tiene que aprovechar y el Valle del Cauca tiene que aprovechar es el offshoring que Estados Unidos eventualmente estaría buscando estas zonas francas más cerca a su mercado que el mercado chino. En este momento, quien está aprovechando el offshoring es México, y Colombia está totalmente ausente de esa corriente económica mundial. Luis Fernando. Sí, señor. Hay que generar todas estas zonas francas e interconectarlas con las ciudades y sobre todo con los sistemas de transporte para poder llegar al puerto. Es toda una dinámica de interconexión y estoy completamente alineado contigo, Guillermo. Generar zonas francas, independientes, tributarios y beneficios, servicios, esto sería ideal, ideal, y sobre todo que estas empresas puedan generar también que este beneficio se retribuya en la base social, que capaciten, que profesionalicen, que se comprometan con un segmento de técnicos y tecnólogos para trascenderlos a profesionales, o sea, que sea un componente no solo de venir a producir acá, sino generar una dinámica de sociedad, de cultura, y donde todo el Valle del Cauca se beneficie de esta dinámica de generación. Alex. Hablando de la multiculturalidad y de la complejidad de nuestro tejido social, que nos enriquece profundamente de industrias culturales, ¿cómo podemos aprovechar esa simpatía que podemos generar, esa diversidad cultural para atraer una industria turística sostenible desde lo medioambiental y creciente y prometedora desde lo económico? ¿Cómo podemos volver esa diversidad un producto cultural que se exporte como destino turístico? En ese sentido, la intervención en macroestructuras es muy importante. Por ejemplo, el Parque de Cristo Rey, el Cristo, el símbolo, la gente, la parte religiosa conmueve un turismo gigantesco. Buga podría ser un epicentro turístico del mundo. En Buenaventura, lo que ya hemos hecho mención, y generar también un turismo en el norte del valle, en el sector de la Unión, este sector que tiene la UBA, que tiene este concepto turístico de explotar, y empezar a generar conceptos regionales y macroestructuras, infraestructura, donde tengamos zonas para que la gente tome fotos, miradores, donde tengamos la estatua, donde tengamos, y por qué no digamos la estatua del cacique Petecuy. Sí, el concepto de generar zonas e infraestructura para el turismo. Todo esto basado en lo que anteriormente he dicho de seguridad, de garantías para las familias y todo el concepto de estabilidad. Pero infraestructura, para que la gente tome la foto, que diga, ay, vamos al mirador, ves, vamos a ver la estatua de... O, por ejemplo, los vientos en Yotoco. En Yotoco yo quiero hacer mirador de los vientos, hacer arcángeles. Por ejemplo, un concepto donde se le puede generar un turismo vivo a la sector. Guillermo, Alex, estoy excesivamente aterrado y emocionado. Hay candidato que conoce el Valle del Cauca, hay candidato que conoce el desarrollo económico, social, el tecnológico, el científico. Habemos candidato. Tiene usted un minuto para que los vallecaucanos lo escuchen. Un mensaje a los vallecaucanos. Este es un mensaje para todos los vallecaucanos. Soy Luis Fernando Velázquez y los invito a que este 29 de octubre voten Velázquez, gobernador. Juntos podemos hacer del Valle del Cauca un lugar diferente, inclusivo, donde revolucionemos con tecnologías que nos garanticen un mundo próspero y productivo, en estabilidad social y productiva, donde la industria, el campo
y toda la ciudadanía se beneficie. Soy Luis Fernando Velázquez. Este es un mensaje para todos los vallecaucanos. Los invito a votar Velázquez gobernador el 29 de octubre. Guillermo, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Luis Fernando. Un abrazo. Muchas gracias, Luis Fernando, compañeros. Luis Fernando Velázquez, nuestro reconocimiento y respeto por la juventud. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Guillermo, Alex. Muchas gracias a todos.